Bueno, continuamos aquí en Unívoros, en la FES Zacatlán. Estamos muy contentos de estar aquí, pues ya son muchas veces, y lo agradecemos verdaderamente. Hacemos partícipe a ustedes que nos miran por la televisión de encontrarnos, esa es la palabra, encontrarnos en las redes sociales. Conversen con nosotros. La reflexión que estamos llevando acá es a 6 meses del gobierno de la Cuarta Transformación sobre temas que resultan capitales en la gestión política de este gobierno. Por un lado, ya hablamos de corrupción, ya hablamos también del tema del manejo del presupuesto público y ahora vamos a un tema que es medular, el tema de la seguridad. Me parece muy importante que para orientar esta reflexión y para centrar nuestra discusión, escuchemos el siguiente testimonio de uno de los profesores de aquí, de la FES Zacatlán. No habrá cuarta transformación, por mejor intencionada que esté, si este gobierno no es capaz de resolver el problema de la seguridad pública. Yo creo que el problema de la seguridad pública plantea el mayor reto al Estado mexicano, no sé, en los 10, 15 últimos 20 años. Lo que tenemos en materia de seguridad pública es un escenario, yo diría, calamitoso, desastroso, del que ya te has hecho eco. Tenemos por un lado instituciones rebasadas, tenemos una delincuencia cada vez más organizada. Yo llamaría la atención sobre la capacidad que tienen las organizaciones criminales de recomponerse, de asimilar, digamos, el paso de una administración a otra. Entonces, para contestar concretamente, yo diría que frente al problema de la seguridad nacional, de la seguridad pública, estamos frente al mayor reto que tiene el Estado mexicano. Y es un reto que pone en jaque a esta administración. Yo estoy convencido de que no era la primera opción de esta administración apostar por la Guardia Nacional, pero de alguna manera se tenía que responder frente al nivel de descomposición, frente a los altos índices de criminalidad. Como muchos han señalado, en esa medida esta administración repite fórmulas que no nos han dado resultados, que no han dado los resultados que desearíamos, pero con este componente de mediano y largo plazo, que es el apoyo a través de programas sociales. Hacia donde tendríamos que apuntar, como lo han hecho las democracias más avanzadas, es a poner por encima de todo la seguridad humana. Es un concepto vanguardista que me parece que recupera la mejor de las traducciones de la defensa de los derechos humanos. Yo creo que yo, por lo menos, no tengo duda. Ese tendría que ser el concepto orientador. Y ese concepto se puede percibir en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de López Obrador. Bueno, ya escucharon ustedes, el público, ustedes mismos también, lo que dicen los profesores aquí en la FES Zacatlán, esta investigación. Y el gran tema de la seguridad pasa por una realidad terrible y lamentable. Por un lado, la presencia del crimen organizado, que tiene como un elemento central, que se dice muy poco, el vulnerar a nuestras instituciones. Y por otro lado, la ocupación de territorios. Hace unas semanas, el obispo de Morelos señaló que más del 50% de los municipios del estado de Morelos son extorsionados por el crimen organizado. Y ya hay algunos gobernadores acusados de establecer vínculos orgánicos, estrechos con el crimen organizado, como ocurrió con el caso de Mario Villanueva y el cártel del Juárez hace algunos años. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a este problema grave de la seguridad? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, primero me parece pertinente las estrategias que está tomando la cuarta T, en términos de que, por ejemplo, se está viendo la legalización de la marihuana y en términos de programas sociales me parece que es un buen camino, aunque no del todo bueno. Sin embargo, la Guardia Nacional es como la gran contradicción de la cuarta T, porque es regresar al ejército en las calles, no hay un plan todavía de estrategia de regionalización para ver en dónde se necesita más el ejército. No hay todavía los protocolos para resguardar derechos humanos.
La Guardia Nacional no va a tener un mando civil como tal, sino va a ser un militar el que va a estar posicionando al ejército en ciertas zonas del país. Entonces, y bueno, a consecuencia de esto, a 6 meses del gobierno de la 4T, no ha bajado la seguridad. No ha bajado la inseguridad, perdón. Si vemos cifras de organizaciones como México Unido contra la Delincuencia o Seguridad sin Guerra, por ejemplo, en términos de feminicidios, ya no son 6 de cada 10 mujeres las que mueren, sino ya son 8 de cada 10 mujeres, ya son 8 de cada 10 secuestros, y entonces los números están al alza. Es terrible, ¿no?, lo que puede pasar en términos de la seguridad. Yo quisiera que habláramos un poco de eso, ¿no?, de los efectos. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, esto es un ejemplo más de las constantes y lamentables contradicciones del gobierno de Andrés Manuel, donde en campaña se cansó de repetir que iba a retirar al ejército de las calles y hoy vemos un perfeccionamiento de la institucionalización del ejército en las calles. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues ya lo han mencionado, que las Fuerzas Armadas no están capacitadas o su función, su naturaleza no es la seguridad nacional en términos de población, sino es proteger la soberanía del Estado frente a una invasión. Ellos están adiestrados para matar, no están preparados para dar seguridad. Pero bueno, entendiendo la naturaleza y la gravedad de la situación que hoy somos víctimas, yo creo que se justifica. Lo que no se justifica es que estén cambiando de estrategia cada que se les antoje o cada que ocurre un acto o un evento internacional, como hoy es el tema de la migración, que deciden destinar 6,000 elementos para cuidar la frontera, cuando ya se había sectorizado, ya se había dividido, ya se había programado y presupuestado incluso la forma en que iban a actuar estas Fuerzas Armadas. Hoy se les cambia el rumbo, dejando en la vulnerabilidad a los habitantes de México. Es bastante lamentable que no haya rumbo y que estén cambiando de planes cada que se les antoje. Bueno, yo coincido con la opinión de mi compañero, porque creo que no estamos preparados para que la sociedad nos cuide a nosotros mismos. Como bien, la policía no nos cuida, es decir, siempre trata de robarnos más, los ladrones pues nos roban más, y pues yo considero que están llevando toda la seguridad a temas que no son tan importantes. Lo importante es pues la seguridad del país, de los ciudadanos, y no tanto que no entren los migrantes al país. Ese ya es un tema que se puede tomar en otros aspectos, pero pues hay cosas más importantes como los robos a casas, toda la corrupción de robo a mano armada, y pues considero que no le están llevando como el tema central a lo que es la seguridad y se están basando en otras cuestiones que no son tan importantes. Un tema central que tiene que ver con ¿cómo decirlo?, la obligación del Estado es primero garantizar la vida de las personas que habitan un país, de cualquier estado, sea Estados Unidos, España o México, pero no hay duda de que lamentablemente lo que está ocurriendo en este país es que la vida de nosotros como ciudadanos corre riesgos, es evidente. Las cifras son terribles. Enfrentamos por un lado una crisis humanitaria en términos de derechos humanos y por otro lado tenemos la grave realidad que ya mencionaba la compañera de los efectos de la degradación social en la seguridad pública. ¿Pero qué quieres decir? Así es como lo menciona, el Estado debe de garantizar algunas condiciones para los ciudadanos y lo que estamos viendo actualmente es que los grupos de narcotráfico o grupos que atentan contra la seguridad son los que están como protegiendo o llevando a la ciudadanía en algunas regiones alejadas, es decir que el Estado se está como minimizando y los grupos contrarios a están subiendo. También es un punto importante hasta cuánto poder tiene el Estado sobre estos grupos o si estos grupos ya lo han rebasado en algunos municipios o comunidades. Cristian, ¿quieres decir algo? Sí, es un tema que parte sobre todo de la descomposición social, como lo decía aquí el compañero Axel. Básicamente estos grupos se convirtieron de repente en el proveedor, en el cuidador de estas poblaciones y ahora es muy difícil desde la parte gubernamental recuperar ese territorio.
pero sin duda lo que se tiene que hacer básicamente es repensar el esquema de seguridad, y sí hay que tener un debate sobre los modelos de seguridad que se tienen, un modelo centralizado, un modelo federalizado, pero que responda a una nueva dinámica, complementado con algo que el gobierno yo creo ha hecho mucho énfasis, que es atacar la descomposición social a través de reducir la desigualdad, la pobreza, que fueron los principales factores que nos llevaron a ese nivel de violencia y de degradación social. Sí, tiene razón, Cristian, ¿no? Indudablemente lo que hemos visto de manera más notoria y que los medios hemos hecho eco de ello, pues es la instauración de la Guardia Nacional, pero la perspectiva del actual gobierno en una gestión política que me parece acertada es enfrentar el problema de la seguridad desde diferentes perspectivas, con una estrategia que, hay que decirlo, contempla esta realidad social y es integral. Pero vamos a escuchar otra opinión de ustedes, compañeros. De manera personal, yo considero que uno de los grandes retos que tiene esta autodenominada Cuarta Transformación para lograr dar respuesta a problemas tan complejos como la seguridad es la construcción de capacidad pública, que de acuerdo a las Naciones Unidas es construir instituciones eficaces y eficientes, desarrollar un adecuado recurso humano y adecuaciones tecnológicas. Solamente construyendo capacidad pública lograremos dar respuesta a temas tan complejos como son la corrupción y la inseguridad que vive este país. Lo que está pasando en ese salón de clases no es excepcional, ¿eh? Aquí se discuten estos temas. Aquí, como han escuchado ustedes, los estudiantes se preparan y reflexiones. Eso es nuestro intento, compartir con ustedes, ser caja de resonancia de estas ideas que aquí se han expresado sobre temas que son fundamentales, que son parte no de la agenda nacional ni de la agenda informativa, de la agenda de preocupaciones de nosotros los universitarios. Quiero escuchar alguna otra reflexión en términos del problema que tenemos en relación a la seguridad. Bueno, pues por ejemplo yo retomo ahorita un punto que tocó el compañero, que es la corrupción, y el problema es que es eso, es un círculo vicioso, o sea, la corrupción nos lleva a tener inseguridad, porque por ejemplo, o sea, agarran a un ladrón y pues no sé qué hagan en el MP, que de repente pues lo sueltan. Entonces ese es el problema, que es un círculo vicioso y pues primero tendríamos que erradicar como que la corrupción. Se tendría que erradicar la corrupción, pero pues se tiene que empezar pues como persona, ¿no? Si te para alguien de tránsito y luego quieres así hacer que te dejen ir y diciéndole, ay, pues te doy para el refresco, cosas así. O sea, ese es el problema, que pues tenemos que cambiar desde nosotros, empezar por uno mismo. Y pues también otra cuestión que yo veo es que, por ejemplo, si vas a una zona media de personas media bajas que tenga pobreza o así, la infraestructura, en dónde viven, cómo llegas a sus casas, o sea, llegas en calles que tienen baches o es terracería o cosas así, y pues se ha como que demostrado que si es, ¿cómo decirlo? Una realidad difícil. Ajá, pero aparte, o sea, al punto que me quiero precaria referir, situación. Que la infraestructura en donde pues están viviendo estas personas, o sea, ¿por qué le dan tanto énfasis? Si vas a una zona de personas que son de clase media alta o clase alta, las calles están pavimentadas, hay seguridad, ¿y por qué no implementar eso también en este tipo de zonas? Lo que estás mencionando es muy importante y quizá nunca se refiere a ello. Si hablamos de que en seguridad hay un círculo terrible, un círculo vicioso que tiene que ver con la impunidad que se mencionaba y que genera, y esta situación tiene que ver con problemas de índole social, pero pocas veces relacionamos la seguridad con la inequidad. Eso es terrible y eso es uno de los elementos centrales, pero vamos a escuchar otra reflexión por parte de ustedes. Bueno, mientras pasan el micrófono, yo quisiera señalar lo siguiente. Ahí está ya contigo el micrófono. Sí, bueno, también un poco retomando lo de mi compañera, hay algo que me gustaría mencionar y es hay que preguntarnos a qué grado de empoderamiento está el crimen organizado hoy en día, al grado de que mejor el crimen organizado ha sabido dar en el blanco en estas poblaciones alejadas o, por decirlo así, marginadas, en lo que, por ejemplo, hemos leído en periódicos, en las redes sociales hoy en día, en la que se dice que el crimen organizado pues le da ayuda a estas comunidades, les da, no sé, despensas, etcétera, ayuda a su comunidad pavimentando calles o como sea. Entonces, obviamente, la comunidad se va a ver beneficiada y se va a ver protegida por este crimen organizado, y ahí
para que el Estado pueda entrar y pueda remover esto está muy difícil, por decirlo así, casi imposible, porque si alguien te está dando lo que el Estado no te está dando, entonces ahí ya de plano no puedes hacer nada, y más si no puedes poner escenarios donde cómo rescatar a estas poblaciones, estados que se están viendo beneficiados por el crimen organizado, jamás vas a poder debilitar el crimen organizado, porque de ahí ellos mismos se están fortaleciendo. Siempre nos quedamos con cosas en el tintero. Yo quisiera continuar la reflexión, va a ser difícil, pero continuemos con la reflexión, ustedes sigan discutiendo, que se siga discutiendo en redes sociales, pero hay diferentes perspectivas en términos de la seguridad, ¿no? Por un lado tenemos la seguridad nacional, bueno, eso es un tema. Por otro lado tenemos la seguridad de las instituciones, la seguridad del Estado, pero por otro lado, y de manera preponderante, tenemos la seguridad humana. Ese es el gran tema. Lo que tiene que prevalecer es la seguridad de nosotros como seres humanos. El Estado tiene que garantizar nuestra seguridad, nuestra vida. Pero por hoy estamos a punto de terminar con este programa. Yo quiero que el maestro Cristian Salazar concluya con este ejercicio, maestro, que hemos realizado aquí en otro salón de la FES Zacatlán, en otra ocasión muy grata. ¿Qué nos puedes decir a manera de conclusión de este programa, maestro? Bueno, primero que nada agradecer a tu programa Unívoros por estar aquí en la FES Zacatlán, a Capital 21, y decirte que precisamente parte de cambiar la forma y la mentalidad de las personas, de este nuevo ejercicio de concientización que debemos tener, parte de estas iniciativas de la televisión pública de ampliar el debate y los espacios de reflexión. Solamente así se fortalece la democracia, con la ampliación de la participación, valga la redundancia, y eso lo logramos con este esfuerzo de la televisión pública. Yo finalizaría diciendo que sí hay evidencia de que se pueden transformar sociedades complejas. Ahí está el caso colombiano, para no ir más lejos. Se creó comunidad, se crearon lazos de solidaridad entre las personas, se rescataron espacios públicos, se creó una nueva institucionalidad y un nuevo respeto entre la sociedad. No quiere decir que de un momento a otro se resuelvan y de una vez para siempre los problemas, pero sí quiere decir que sí hay evidencia de poder fortalecer los lazos que vinculan a todos los miembros de un país. Yo creo que nosotros sí tenemos la capacidad de poder transformar este México que hoy tenemos, y mucho depende de ustedes, que son no el futuro sino el presente, y que de su propia concientización van a surgir estos cambios, sobre todo de mentalidad. Yo los escuché con mucha atención. Nos reclaman a las generaciones antecedentes no ponerles el ejemplo adecuado, y yo les diría, bueno, siendo autocrítico, hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero ahora les toca a ustedes poner ese ejemplo y ese cambio que necesitan las futuras generaciones. Claro, eso es. Bueno, pues por hoy hemos concluido. Yo quiero, digamos, ahora sí que casi como lo hacía el maestro Fernando Marcos, hacer un editorial de muy pocas palabras, y en este caso, este editorial tiene que ver desde luego con una revisión y reflexión sobre el gobierno de la Cuarta Transformación. Son solo 2 palabras a modo de editorial, y estas dos palabras son: construyamos la esperanza. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Unívoros. Muchas gracias.